En realidad, está la y aquello que son de origen sintético. ¿Sí? Si yo tengo una definición de antibiótico, podríamos decir que son sustancias producidas por diversas especies de microorganismos, bacterias, hongos, actinomycetes, que tienen la propiedad o la capacidad en baja concentración de inhibir el crecimiento de matar bacterias y otros microorganismos sin producir o producir el menor daño posible en el hueso. ¿Sí? Y quimioterápicos son agentes químicos antibacterianos producidos en forma sintética o semisintética en el laboratorio farmacológico. ¿Sí? Entonces, acá como dice antibiótico, ¿sí? Son sustancias producidas por, sería antimicrobiano la palabra más correcta, porque en realidad abarca bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces nosotros unimos la palabra antibiótico y quimioterápico y obtenemos la palabra quimioantibiótico. ¿Sí? Entonces, la definición sería, son sustancias producidas por microorganismos o sintetizadas químicamente, que en bajas concentraciones es capaz de inhibir e incluso destruir microorganismos sin producir efectos tóxicos en el hueso. O sea, hay que producir el menor efecto tóxico quien recibe ese antibiótico. Hay diferentes maneras de clasificarlos: por su estructura química, por su espectro de acción, por el efecto antimicrobiano o por el mecanismo de acción. Si nosotros vamos a la estructura química, tenemos los beta-lactámicos, aminoglucósidos, acá hay un grupo amino, ¿sí? Con azúcar, lincosamida, glucopéptido, ¿sí? Acá sería una proteína con hidrato de carbono, tetraciclina porque tiene 4 ciclos, macrólidos, quinolona y la famosa sulfonina. Estos son los que este año después estaría el clorafenicol, la rifamicina, ¿sí? Estaría la linezolid, y hay otro grupo de antibióticos que no se le da este año, pero sí para el año que viene. Son muchos los antibióticos. Espectro de acción. ¿Qué sería el espectro de acción? Que muchas veces les pregunto y ustedes no saben contestar. Es el conjunto de agentes patógenos que son afectados por la concentración del antibiótico que se pueden alcanzar en el paciente sin causar toxicidad. ¿Sí? O es el número de casos de especies bacterianas sobre la cual puede actuar un antimicrobiano. Es la cantidad de microorganismos sobre el cual actúa ese antibiótico. Por eso se llama espectro de acción. ¿Sí? El número. ¿Sí? ¿Qué cantidad actúa? Sobre qué cantidad actúa de microorganismos. De acuerdo a la función del tipo de microorganismo donde actúa ese antimicrobiano, puede ser antibacteriano, o antibiótico, que actúa sobre la bacteria, antivírico, sobre los virus, antifúngico, sobre los hongos, y antiprotozoario, sobre los parásitos. Entonces, tenemos, dentro de los espectros de acción, tenemos lo de amplio espectro, cuando es capaz de inhibir una amplia variedad de microorganismos. ¿Sí? Interfiere en el crecimiento de uno de ellos con numerosas especies de bacterias. Pueden actuar, si hablamos de antibióticos, sobre las bacterias. Si hablamos de hongos, son los antimicóticos. Si hablamos de protozoos, son los antiparasitarios. Acá tenemos, por ejemplo, la tetraciclina, el clorafenicol y algunos beta-lactámicos, algunos otros. De espectro intermedio actúan frente a un número más limitado de especies, que no llega a ser tan grande como para considerarlo de amplio espectro, ni tampoco muy poco para considerarlo de espectro reducido. Acá tenemos los macrólidos, pero los macrólidos pueden ser, y en ese caso el macrólido puede ser bactericida o bacteriotáctico, va a depender del número de microorganismos sobre donde actúa. Aminoglucósido, ¿sí? Que también puede ser, y es bactericida, porque tiene un triple mecanismo de acción. El espectro reducido cuando actúa sobre un número pequeño de microorganismos, como ser los glucopéptidos, que yo no sé que se lo nombre cuando hablamos de clasificación. Pero también hay otro tipo de espectro. De espectro único, por ejemplo. Por ejemplo, hay antibióticos que actúan sobre la lepra. La única actividad que tiene es sobre la lepra. No hay otra. ¿Sí? Tiene una acción bactericida. Produce la muerte de la bacteria por lo que es un proceso irreversible. Pero ¿dónde produce? En la etapa de crecimiento de la bacteria, donde está constantemente multiplicándose. Ahí actúa y ahí lo mata el bicho. Bacteriostático, bloquean el desarrollo, o sea, inhiben el crecimiento y multiplicación de la bacteria, pero no analizan. Porque al retirar el antimicrobiano su efecto puede ser reducido. El principal sería la sulfamida. ¿Qué es lo que hace el sulfamida?
le quitan el alimento al bicho. ¿Sí? Un alimento fundamental para que pueda interviene en la formación de ácido nucleico. Y eso a la larga lo lleva a la muerte. Pero es bacteriostático, no lo matan el gato, sino después de un cierto tiempo. ¿Sí? Lincosamida, clorantraniliprol, ¿sí? Los macrólidos, tetraciclina. ¿Sí? Algunos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas como los macrólidos. ¿De qué va a depender eso? Del tipo de germen sobre el cual esté actuando, del crecimiento celular, o sea, en qué fase del crecimiento está esa bacteria, de la concentración del químico antibiótico que se esté administrado o que llegue al lugar de acción, y del tiempo de contacto, las características del medio, depende de la fecha del ciclo. Mucho tiene que ver también, ¿no es cierto?, que hay antibióticos que no penetran la materia orgánica, por ejemplo, ¿La qué? la pus. Si yo tengo un absceso dental, ¿no es cierto?, donde hay una infección por antibióticos, por gérmenes aerobio y anaerobio, si yo le doy el amoxiclavulánico y no dreno todas las pus que tengo ahí, no me va a hacer nada. Porque en ese caso el amoxiclavulánico actúa sobre aerobio y anaerobio. O le puede dar una amoxicilina por un lado, más el metronidazol o la clindamicina que actúa sobre el anaerobio. Pero si yo no dreno la zona, no, el odontólogo no drena la zona, ese antibiótico no va a llegar y no va a hacer nada. ¿Se entiende? Si vos una persona podés iniciar el tratamiento con amoxiclavulánico y que vaya al odontólogo para que drene eso, ¿sí? Porque si no, no iba a decir. Eso es, por eso es el tiempo de contacto y la característica del medio donde esté actuando ese antibiótico. De acuerdo al mecanismo de acción, si nosotros vamos a la bacteria y afuera hacia adentro, ¿qué tenemos primero? La pared celular, ¿sí? Ahí tenemos inhibe la formación de la pared celular. ¿Y dónde? ¿A qué nivel? A nivel del péptido glucal. Ahí tenemos los beta-lactámicos, la vancomicina. Inhibe la formación de la membrana plasmática. Un poquito más abajo, por ejemplo, que tenemos estatina, ¿sí? ¿Qué más tenemos? La gentamicina, ¿sí? Inhibe la síntesis de proteína, aquí también los macrólidos, acá tenemos la gentamicina, que es un aminoglucósido, pero ¿qué pasa? Los aminoglucósidos que tienen triple mecanismo de acción, por eso que son bactericidas. Inhibe la síntesis de ácido nucleico, tenemos la quinolona, el metronidazol, por ejemplo. Interfiere en la vía metabólica, o bloquea la síntesis de ácido fólico, y acá están las sulfas, por eso son bacteriostáticos. ¿Por qué el ácido fólico? El ácido fólico es importantísimo para la célula, porque con el ácido fólico forma los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Y si no puede formar el ácido nucleico, a la larga el bicho se muere. Ustedes tienen, y esto lo pueden sacar, ¿no es cierto?, este es el libro de microbiología del grupo, biología de los microorganismos, ¿sí?, que se lo pueden sacar de internet inclusive, donde actúan cada uno, ¿no es cierto?, de los antibióticos a estos niveles. Algunos van a actuar sobre los ribosomas 50S o 30S, ¿sí?, acá sobre la formación del DNA o el RNA mensajero, que es una proteína, la tinomicina, ¿sí?, la trimetromina sobre la formación del ácido fólico, pero para ello necesitan el PABA, que es un ácido que lo obtiene de los nutrientes que consume ese microorganismo. Si no tuvieran esto, directamente el bicho se muere. ¿Sí? Según la actividad y la duración del efecto bactericida, esto se clasifica en antibióticos, quimioantibióticos que dependen de la concentración o aquellos que dependen del tiempo. ¿Sí? Lo que depende de la concentración, su eficacia se relaciona con la concentración sérica produciendo un efecto persistente prolongado. Cuanto mayor es la concentración del antibiótico, mayor lógicamente va a ser el efecto bactericida. Y acá tenemos la quinolona y la aminoglucosa. Cuando hablamos de quinolona hablamos de ciclos de fluoxacina, no fluoxacina, levofluoxacina. Aminoglucosa, la tetomicina, la gentamicina, canamicina, cloromicina. Aquellos que dependen del tiempo, su eficacia se relaciona con el tiempo en que sus concentraciones superan la concentración mínima inyectada. O sea, es la mínima concentración del antibiótico que va a matar al microorganismo, en este caso la bacteria. Esa es la concentración mínima inyectada. ¿Sí? Concentraciones mantenidas en el tiempo
ligeramente superior a esa concentración mínima inhibitoria, es lo que va a producir la muerte del paciente. Por eso la importancia, no solamente del antibiótico, sino de todos los medicamentos, es darlo el tiempo y forma, sobre todo el antibiótico. Si es cada 12 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, y por el tiempo del tratamiento que sea. Una gonorrea, por ejemplo, con una dosis única de ceftriaxona, 1 gramo y acitromicina, suficiente. Pero por ejemplo, una angina bacteriana donde por el estreptococo o la acitromicina son 3 o 5 días de tratamiento. Siempre se tiene que respetar el tiempo y la dosis y el intervalo de dosis que se administra en el antibiótico. Ahora tenemos beta-lactámico, eritromicina, clindamicina, citro, glucopéptido, sí, la linesomida que está incluida en el próximo programa, pero no lo vemos acá. Profe, ¿qué significa QATB? ¿Quimioantibiótico? Quimioantibiótico. Ah, Y hablamos de resistencia bacteriana, ¿sí? Capacidad desarrollada por los microorganismos para vivir y desarrollarse en presencia de un antibiótico. Y eso es lo que tenemos problema hoy en día, de mucha resistencia bacteriana, ¿sí? Generalmente se debe a un problema genético. Cada cambio de genotipo puede ser adquirida o cruzada, ¿sí? Y lógicamente, si yo administro un antibiótico para matar al bicho, el bicho lógicamente se tiene que defender. O si a ustedes quieren golpear o quieren golpear, ustedes se van a defender. Lo mismo hace el bicho. Tratamos de matar al bicho, porque el bicho de alguna forma se tiene que defender. ¿Y cómo hace para defenderse? ¿Sí? Ese bicho, ese microorganismo. Hay una destrucción y inactivación de la agente antimicrobiana. ¿Qué es lo que hace? Produce enzimas. ¿Sí? Inactiva el antibiótico. Por ejemplo, la beta-lactamasa que actúa sobre la penicilina, cefalosporina, la monobactama. ¿Sí? ¿Inactiva el qué? Inactiva el antibiótico o el quimioantibiótico. Enzimas modificantes los aminoglucósidos, que son unas sinasas que atacan la estructura de la gestaticina y la eliminan. Otra forma de defenderse es desarrollar un objetivo estructuralmente alterado para el fármaco o altera el lugar y del tipo antibiótico. ¿Sí? Por ejemplo, macrólido beta-lactámico. O sea, hace una estructura similar, parecida, para despistar los antibióticos. De tal manera que en vez de unirse al peptidoglucano, para dar un ejemplo, se da una sustancia muy similar al peptidoglucano. Y de esa manera el antibiótico no le hace nada al bicho. ¿No es que va mutando, profe? ¿Ah? ¿No es que va mutando? ¿Qué? ¿No es que se hace más fuerte? No, es una forma de resistencia que tiene el bicho. ¿Me entendés? Entonces, ¿y por qué se produce eso? Porque por el uso y mal uso que se hace el antibiótico. ¿Sí? Desarrolla de vía metabólica alternativa, es una vía que es un producto similar al ácido fólico. De tal manera que cuando vaya el cotrimoxazol se una al otro componente que actúa similar y no le haga nada al bicho. Y de esa manera el bicho se va protegiendo de la acción del azufre. Y hay algunos casos que disminuye la concentración intramolecular del antibiótico. Modifica la permeabilidad de la membrana plasmática o forman esa bomba de fusión. Ingresa el antibiótico y rápidamente lo elimina. De esa forma, también es una forma de defenderse del bicho. ¿Y por qué causan este tipo de resistencia? Por el uso, por el mal uso y el abuso del medicamento. ¿Y cuál es la culpa también? La automedicación. La automedicación, ¿sí? Tiene que haber un control en la prescripción y consumo de antibióticos. De hecho, hay una ley que se sancionó el año pasado con respecto a eso. El antibiótico se tiene que vender únicamente con receta archivada por duplicado. Si vos vas a la farmacia y querés comprar una amoxicilina o lo que fuere, teóricamente no te la tienen que dar. No te la tienen que dar. Y es una ley vieja, ahora volvió a reformarse esa ley porque ya hay mucha resistencia. Conocimiento detallado del mecanismo exacto de acción de los diferentes antibióticos ante la prescripción. Conocimiento de profundidad de los mecanismos de resistencia que tienen el antibiótico. Y como dije, evitar la automedicación. ¿Qué pasa? Yo tengo un resfrío, una angina, y enseguida voy a comprar amoxidal, 4 Valtrin, o una citromicina, una cajita de 3, y capaz que sea virósico. Entonces es importante hacer el diagnóstico de diferencia que vayan al médico, una angina bacteriana, que puede ser una angina virósica, porque ustedes pierden la voz.
No tiene, pero no tiene fiebre, no le duele, molesto, ¿sí? Y han perdido la voz. Y por ahí eso es Dios, es algo que tenga las placas y vaya al médico y le digan, ah, usted tiene placa de estreptococo, toma la antibiótico. O le hago un hisopado, ¿sí? El receta del antibiótico, hágase el hisopado primero, vaya al bioquímico, que le haga el hisopado y después comienza a tomar el antibiótico. ¿Se entiende cómo es? Entonces, ¿qué pasa? O que si yo tengo una infección urinaria, creen que tiene una infección y van a comprar así cosas, las otras cosas así. Y el bicho de la chelilla está siendo resistente a las cosas así. Entonces, ¿qué estamos hablando? La nitrofurantoína, que es mucho más caro. ¿Por qué se dejó utilizar la norfosacina? Que antes era antibiótico primero en infección urinaria, ¿por qué? Porque ya el bicho está resistente. Ahí empezó con la cipro, y ahora el bicho se está volviendo resistente a la cipro. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que facilitan la resistencia? Bueno, he dicho la automedicación, dosis insuficiente para alcanzar niveles plasmáticos terapéuticos o realizar el tratamiento antiinfeccioso. Intervalos muy prolongados entre dosis, y no solamente con antibióticos o cualquier medicamento, lo que origina grandes oscilaciones en las concentraciones plasmáticas del antibiótico y permite nuevamente el crecimiento del agente infeccioso. Si yo tengo que tomar cada 8 horas, yo sé que a las 7:30 o 7:45 yo tengo poca concentración de antibiótico en plasma. Entonces yo tengo que, a las 8 horas exactas, tengo que administrar una nueva dosis para seguir manteniendo el nivel de concentración. Y así seguir matando al bicho, atacándolo hasta que se elimine. ¿Me entienden cómo es? Porque si yo dejo pasar las 10 horas, ya el bicho puede mutar genéticamente y se puede hacer resistente. ¿Sí? La utilización inadecuada del antibiótico, profilaxis en uso tópico, por ejemplo. El uso tópico, cuando no está indicado, hay antibiótico específico para el uso tópico, que es el ácido fursílico, la mupirocina. Pero hay veces que sí se necesita un tópico como gentamicina para algún tipo de úlcera. Pero hay pomaditas que vienen con corticoides, vienen miconazol y vienen la gentamicina. Si vos tenés un proceso micótico, ¿para qué querés gentamicina? Solo que te causa intoxicación y es tóxica, te estás poniendo gentamicina. Si vos tenés, por ese algo, te ramillaste, te golpeaste, tenés una pequeña herida, muy pequeña que sea, un antiséptico está bien. ¿Está claro? ¿Sí? Duración del tratamiento, excesivamente corto o muy prolongado. ¿Cuáles son los principales grupos de antibióticos? Vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver por grupos de antibióticos. ¿Sí? Dentro del grupo de antibióticos, los primeros que vemos son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos incluyen numerosos grupos que están la penicilina, la cefalosporina, los carbapenemas, los monobactámicos y los inhibidores de la beta-lactamasa. En realidad los inhibidores de la beta-lactamasa no tienen acción terapéutica. Lo único que hacen es proteger el antibiótico de la enzima que va segregando el bicho y obtener una mayor concentración de ese antibiótico en sangre. ¿Bien? Dentro de la penicilina, ¿qué tenemos? Las naturales, que acá comenzó con la penicilina G, penicilina. La penicilina G que se utilizaba hace muchos años, venía en concentración de 1, 3, 5 millones, se utilizaba bastante, ahora ha desaparecido. La G benzatínica, que es el benzetacil, que viene en concentración de 1.900, 2.400.000, unidades internacionales, farmacoapoyo que se administra por vía intramuscular. Las ácidos resistentes, que son sensibles a una enzima que segrega el bicho, que es la penicilinasa, que es la penicilina B potásica, fenoximetilpenicilina, que es el famoso penoral, que en algunos casos requiere. Las aminopenicinas son de espectro ampliado, semisintético, no es que sean de amplio espectro. Son de espectro ampliado, ¿por qué? Porque abarca en determinado un grupo un poco más importante de microorganismos. Ampicilina y amoxicilina. Y la antisodomonas, que son de espectro amplio, que es la piperacilina, que viene asociada al tazobactam. ¿Sí? Acá tienen ustedes la fenoximetilpenicilina, la presentación, que viene 150 ml en comprimido, 300 ml de internación en 5 minutos de suspensión extemporánea. ¿Sí? La ampicilina, la amoxicilina, el pipertazo, que viene 4 gramos de piperacilina y 500 miligramos de tazobactam. Y viene en frasco puro. Y acá están los diferentes tipos de amoxicilina, la amoxicilina dúo, amoxicilina dúo que le llaman, que es 750 miligramos comprimidos, suspensión extemporánea. ¿Y por qué se llama suspensión extemporánea? Es suspensión extemporánea, pero ¿por qué se llama extemporánea?
Usted ha visto que por los chicos vienen suspensión. Ah, Va a estar por tiempo. dependiendo del tiempo. Bueno, en la etapa de primavera, ¿verdad? ¿No? Porque la se utiliza todo el año. Invierno y verano se utiliza suspensión a la salita, le decían al chiquito una suspensión temporal. ¿Por qué significa suspensión temporal? Que tiene un cierto tiempo de validez de la estabilidad de la, ¿sí? 7 días a temperatura ambiente y 14 días en la día. Pues se me temporánea. Vos lo preparás, tiene una marquita, ¿sí? Con agua, preferentemente hervida y enfriada, bien fría, ¿sí? Suspende, lógicamente va a bajar el nivel y después volver a llenar con agua hasta el nivel que dice el frasco. Y cada vez que tenés que administrar es suspensión, tenés que suspenderla para darle al chiquito. Y es temporánea porque tiene un cierto tiempo de validez, de estabilidad que se gana. Si a vos te queda medio frasco, terminaste de hacer el tratamiento y te queda medio frasco de esa suspensión temporánea, eso hay que tirarlo. No sirve. ¿Sí? Pues eso no es temporánea. Y acá está la estructura química. Esta es la estructura química de todas las penicilinas. Acá este R significa que son diferentes moléculas que se van agregando a esta estructura para obtener los diferentes tipos de penicilina. ¿Sí? Acá tiene, por ejemplo, la penicelinasa actúa a este nivel, rompe la molécula acá. La amidasa rompe acá. ¿Sí? Este se llama 6-aminopenicilina. Por eso es que muchas veces, si uno es alérgico a la penicilina, puede ser alérgico a cualquier penicilina. Porque el 95% de la estructura es la misma. Varía acá en este R. Si ustedes se fijan acá, la ampicilina con la amoxicilina es exactamente igual. ¿Cuál es la variación? Entonces, ¿y cuál es la diferencia de algunas cosas farmacocinéticas? Nada más. A la ampicilina la tenés que dar alejado de las comidas, pero la amoxicilina puede darle con las comidas, no hay problema. Y todo está en la diferencia de este oxígeno, que le hace variar algunas propiedades farmacocinéticas de la droga, nada más que eso. Pero por eso digo, si uno es alérgico a la penicilina, puede ser alérgico a cualquier penicilina. ¿Por qué? Porque el 95% de la molécula es la misma. ¿Que da con clavulánico eso? También te va con clavulánico, no tiene que ver, es alérgico a la penicilina. Mecanismo de acción, lógicamente, es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Pero podemos decir que inhibe la síntesis de la pared celular, que es un peptidoglucano, son bactericidas de espectro amplio. ¿Por qué? Porque también actúan sobre bacterias amplificadas, gran actividad del anaerobio. Existen preparados que resisten las activaciones enzimáticas causadas por la bacteria. Son fármacos bien tolerados. Si bien sí tienen algún efecto adverso, pero son poco frecuentes. ¿Por qué son poco frecuentes? Y son los medicamentos de primera prevención, junto con la cefalosporina en personas embarazadas y en los niños. ¿Por qué? Porque si creen ustedes que estos son los más recetados, tanto a la que está embarazada como a los niños. ¿Por qué? ¿A qué se debe a eso? Porque lo tolera. Son bien tolerados, sí, son tolerados. Tienen efecto adverso grave, pero son poco frecuentes, o son mínimos. Porque todo eso es la pared celular. Nosotros, nuestra célula, es una célula eucariota, nosotros no tiene pared celular. Por lo tanto, va a atacar al bicho nomás, no al resto de la célula como los otros antibióticos. Hay antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Nosotros también tenemos ribosomas en nuestra célula que inhiben la síntesis de proteínas. Pero en este caso particular actúa sobre un componente especial de la bacteria, que no lo tenemos nosotros, ¿sí? Que es la pared celular. ¿Sí? Tienen buena biodisponibilidad, la biodisponibilidad no se ve afectada por la administración de alimentos, como en el caso de la amoxicilina, atraviesa la barrera placentaria y hematoencefálica, se distribuye fácilmente por todo el organismo, pulmones, hígado, riñones, músculos, huesos, placenta, sistema nervioso central, siempre y cuando la barrera hematoencefálica esté inflamada, se elimina sin metabolizar por vía renal. ¿Sí? Indicaciones terapéuticas, lógicamente yo siempre digo, siempre y cuando el bicho sea sensible a la acción de ese antibiótico. Neumonía por estreptococo neumonía, meningitis neumocóxica, bronquitis aguda, amigdalitis bacteriana, angina aguda por el estreptococo, gonorrea, neisseria gonorrea. Inclusive en la gonorrea la penicilina quercetínica ya está siendo resistente. El bicho se está haciendo resistente a la penicilina quercetínica. Entonces, ¿cuál es la terapia de hoy en día? Una dosis de ceftriaxona de 1 gramo y 1 gramo de acitromicina.
¿Por qué? Porque la penicilina, el bicho está haciendo resistente ya a la penicilina quercetínica. ¿Sí? Fiebre reumática, hemodontalgia, el odontólogo siempre te va a recetar la amoxicilina. Otitis media por el estreptococo, sinusitis aguda, aunque hoy en día también las sinusitis son virales. Infecciones cutáneas del tejido blanco, estafilococcus aureus, infección urinaria por Escherichia coli, iritis, pielonefritis, hepatitis, cititis, en la sífilis por el treponema pallidum, siempre y cuando el bicho sea sensible a la acción presentiva. La guardia. A la guardia, teóricamente. Y las reacciones adversas. ¿Sí? Lógicamente, la reacción adversa característica es la hipersensibilidad, el shock anafiláctico, el edema de glotis o alérgico. Entonces, ¿qué pasa? Si te lo colocan ahora, no hay problema, porque si ya te van a sacar. ¿Qué le van a colocar en caso de ¿ah? ¿En caso de qué? En caso de que sea un shock anafiláctico al paciente, Una hidrocortisona. un corticoide, pero es mucho mejor la medicina el difenidramina. El difenidramina va a ser el lacto, corticoide está un poquito más tiempo. ¿Sí? Erupción macopapular, broncoespasmos, por ejemplo, vaculitis, enfermedad del suelo, síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Diarrea, anemia, neutropenia, alteración de la función de la plaqueta, hipopotasemia, nefritis intersticial, encefalopatía cuando las dosis son muy altas, convulsiones crónicas, tónico-crónicas, determinadas, somnolencia, estupor. Todo esto está en la bibliografía, pero va a depender de cada individuo que desarrolle o no alguna de estas reacciones. Vuelvo a repetir, eso es genético de cada uno. ¿Sí? Por eso la importancia de no recomendar, yo tomo esto y voy a tomar lo mismo que te va a hacer bien. No se debe administrar penicilina en el mismo glucósido, en el mismo vial de infusión, ya que puede reducir la actividad de los aminoglucósidos como se gentamicina. No se debe colocar. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Y vamos a ver después.